buenas tardes. Esta conferencia se llama La ciencia de la felicidad según Harvard. Y vamos a ver por qué tiene esta conferencia este nombre tan peculiar. Mi nombre es Walter J. Velázquez, psicólogo egresado con mucho orgullo de la Universidad Antonio Nariño. Muy agradecido de poder compartirles esta tarde esta conferencia. Antes de iniciar el tema, yo quisiera profundizar en qué es la felicidad. La felicidad es una palabra pero muy difícil de describir. Todas las personas tienen una versión diferente acerca de la felicidad. Pero yo quiero darles una definición de la felicidad como un estado de ánimo caracterizado por una condición interna de satisfacción y alegría. Satisfacción y alegría, es decir, que la felicidad tiene que ver mucho con estar tranquilo, con estar en paz, y como su nombre lo indica, con una sensación de bienestar. A nivel neurológico, la felicidad está relacionada con una serie de hormonas. A nivel de esa química cerebral, la felicidad se relaciona con las hormonas dopamina, serotonina y oxitocina. En la medida en que esas hormonas se presentan en nuestro cuerpo y en nuestro sistema nervioso, pues se puede decir que una persona es feliz. Pero la felicidad se diferencia del placer, ya que cuando hablamos de placer es un goce limitado, que depende de una determinada situación, de un determinado momento. Es decir, el placer se da cuando estamos limitados a una situación o a un objeto en particular. Mientras que la felicidad ya es la capacidad de gozar de todo. Por ejemplo, una persona puede hablar de placer cuando diga, me voy a sentir muy contento, muy alegre cuando tenga mi automóvil nuevo. En el momento en que tiene ese automóvil siente mucho placer. Mientras que la felicidad se vive en el presente, en la capacidad de disfrutar, por ejemplo, de los hijos cuando está en el hogar, en la capacidad de disfrutar de un atardecer, disfrutar de cualquier experiencia que se presente en cualquier momento del día. Entonces es algo más espontáneo y que se vive más en el presente que en el futuro. A nivel científico, ¿cuáles son los beneficios de la felicidad? La felicidad tiene que ver con la segregación de estas hormonas que les hablaba ahora, la dopamina, y lo contrario a la felicidad, que es vivir en un estado de estrés, pues tiene que ver con la liberación de hormonas como el cortisol, que aceleran el proceso de envejecimiento. Así que en estudios que se han hecho se ha demostrado que la gente feliz vive 15 años más y con más salud que las personas que no son felices. Ser feliz es una manera de prevenir enfermedades mentales como lo son la depresión y la ansiedad. También se ha demostrado en estudios que se han hecho en las grandes empresas que los empleados felices son más productivos. Es decir, que la felicidad tiene que ver no solo con nuestra salud, nuestra calidad de vida, sino que incluso a nivel de la productividad en las empresas realmente genera un impacto enorme. La felicidad solo se encuentra en el aquí y el ahora. Yo quiero que me cuenten si están viendo la imagen que hay en este momento en la pantalla. Sí, señor, se ve. Sí. Bueno, muy bien. Esta imagen se puede ver a un hombre caminando en un campo con su mascota, con un perro. Mientras que el hombre va caminando por el campo, está pensando en función de pasado, de futuro, problemas, dificultades, facturas, todo lo que tiene que hacer. Mientras que el perrito está únicamente centrado en el presente, en el aquí y el ahora. Y esto se relaciona con algo que decía el gran psicólogo Fritz Perls, donde definía a la depresión como un exceso de pasado y a la ansiedad como un exceso de futuro. Por lo tanto, la felicidad vendría a ser un exceso de presente, es lo que se da cuando vivimos en el aquí y ahora. Pero eso es lo contrario de lo que está sucediendo en nuestra sociedad actual, porque tenemos una sociedad que siempre nos está impulsando a pensar en el futuro, el futuro, el futuro, como si la felicidad estuviera en el futuro. Pero resulta que
Cuando llegamos al futuro, ese futuro ya es presente. Y si no disfrutamos de la felicidad en el aquí y el ahora, de lo que tenemos en este momento, cuando en el futuro se dé, tampoco lo vamos a disfrutar. Empecemos a ver todo, qué es todo lo que tenemos a nuestro alrededor y que no estamos disfrutando. Por ejemplo, de ver crecer a nuestros hijos, por ejemplo, de tener un empleo o de estar estudiando en la universidad. Tantas cosas que serían para disfrutar, pero que muchas veces no lo vemos como algo que nos pueda permitir ser felices y no simplemente como un eslabón para un futuro. Hay varios mitos acerca de la felicidad. Yo quiero romper con el primer mito y es pensar que la felicidad consiste en sonreír todo el día. No. Cuando yo les hablo en esta conferencia sobre la felicidad, no me refiero a estar todo el día sonriendo, con carcajadas, sino más bien a un estado interno de bienestar emocional, a estar en paz consigo mismo y con las demás personas. Es decir, que la persona que realmente es feliz no es necesariamente aquella que todo el día está de carcajada en carcajada, sino la persona que se ve tranquila, que se ve en paz, que se ve en una sensación de bienestar consigo mismo. El otro mito es que las personas felices no sienten dolor emocional. Esto también es mentiras. Las personas felices sienten tristeza, sienten miedo, sienten dolor. La diferencia es que cuando estas personas sienten estas emociones, no luchan contra ellas, sino que las aceptan plenamente. Hay un dicho de la filosofía Zen de los japoneses, donde le preguntaban a un sabio que cómo era que él hacía para estar feliz todo el tiempo. Y él respondía, muy fácil, hijo, todo lo que llega lo recibo y lo que se va lo dejo ir. Y se refiere no solo a sucesos o acontecimientos, sino también a las emociones. Si llega la tristeza, la recibo. Si me dan ganas de llorar, lloro. Y en ese mismo sentido, cuando me dan ganas de reír, río. La persona que no vive en conflicto con sus emociones, que no está luchando contra ellas constantemente, son las personas realmente felices. Ahora vamos a hablar de por qué esta conferencia se llama La ciencia de la felicidad según Harvard. El origen de este título es que en Harvard, desde el año 2006, existe algo que se llama la Cátedra de la Felicidad. Y se volvió tan popular esta cátedra entre los estudiantes que desbancó a la introducción a la economía, que por muchos años había sido la clase más popular en Harvard. Y esta cátedra en Harvard fue enfocada por un psicólogo desde el punto de vista de la psicología positiva, la cual ha buscado evidencia científica a través de muchas investigaciones acerca de cuáles son las claves de la felicidad. Y entonces en esa cátedra que se dio en Harvard se enseña que hay 9 claves o 9 elementos o factores, como le queramos llamar, que inciden en que una persona sea feliz. Y es lo que vamos a hacer en esta hora, un resumen de esas 9 claves. Entonces, estas son las 9 claves de la felicidad según Harvard. La primera clave que enseñan en esa cátedra de la felicidad es que la felicidad está en la mente. El nivel de bienestar está determinado por la interpretación que cada cual hace de los eventos externos. Ya conocemos la vieja analogía del vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Es decir, que la felicidad no depende tanto de las situaciones externas, de lo que nos ocurre, sino de cómo interpretamos esas situaciones. Es a nivel cognitivo, es en la interpretación que le damos a eso, realmente recibe nuestra capacidad de ser felices. Esto no es nuevo, esto realmente ya había sido estudiado muy profundamente por los estoicos, en el que estuvo el famoso emperador Marco Aurelio, donde ellos hablaban realmente que no son las cosas que nos suceden las que nos hacen tristes o felices, sino lo que pensamos de ellas. Algo que enseñaban los estoicos es a convertir las crisis en oportunidades. Para los japoneses la palabra crisis se escribe con 2 caracteres, con 2 símbolos. El primero significa peligro y el segundo oportunidad.
Entonces, para los estoicos, toda crisis es a la vez un peligro y a la vez es una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? De mejorar, de aprender algo nuevo, de salir adelante. Miremos lo que ha pasado en el mundo con la pandemia actual del coronavirus. Para muchos, la pandemia simplemente ha sido una crisis, un peligro donde sus negocios han fracasado, pero otras personas la han convertido justamente en una oportunidad para ser exitosos y salir adelante, como son muchas empresas que lograron entender cómo estaba funcionando esta crisis y lograron adaptarse a ellas. Entonces, los psicólogos hablan de que debemos empezar a resignificar. Resignificar es cambiarle el significado de las cosas, buscarle un significado positivo a las crisis que ocurren en nuestras vidas. Y para buscarle un significado positivo debemos dejar de preguntarnos por qué me sucede esto y empezar a preguntar para qué. Cuando te haces la pregunta ¿por qué? Ante una crisis determinada, estás buscando un culpable, estás buscando ver si le puedes echar la culpa a tus padres, al gobierno, a la situación actual del mundo. En cambio, cuando preguntas ¿para qué? Estás enfocando la mente de una manera totalmente distinta y estás pensando en función de qué beneficio le puedo sacar a esta situación. ¿Para qué ocurrió esto? Es decir, ¿cómo me puedo beneficiar de esta situación? ¿O qué puedo hacer para que esta situación aparentemente negativa se convierta en provechosa para mi vida? Vamos a ver un ejemplo de esto y es el principio 90-10. El principio 90-10 que fue enseñado por Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos dice que el 100% de la vida está relacionado con lo que te pasa y el 90% restante está determinado por la forma en que reaccionas a eso que te pasa. Vamos a ver un ejemplo con esta situación. Nosotros realmente no tenemos el control sobre el 10% de las cosas que nos suceden, pero el 90% restante depende de la forma en que reaccionamos ante esas situaciones. Ejemplos, no podemos controlar que un ser querido muera, pero nosotros decidimos si nos enterramos con él o seguimos adelante con nuestras vidas. No podemos controlar que el esposo o la esposa nos abandone, pero nosotros decidimos si eso es el fin del mundo o si puede ser el principio de una nueva oportunidad, una nueva manera de ver la vida. Yo recuerdo mucho una experiencia que tuve con una paciente mía hace algunos años. La señora tenía un esposo alcohólico y maltratador. La señora no sabía hacer absolutamente nada. El esposo muere en un accidente en su empresa. La señora se ve impulsada por esta situación con sus 2 hijas, o me muero de hambre o hago algo. Empezó vendiendo empanadas, rellena, fritanga, no sabía hacer nada de esto. Así que le pidió a una vecina que le enseñara. Y esta señora desarrolló tantas habilidades para los negocios después de esta crisis que finalmente hoy en día es una persona muy exitosa en la ciudad de Cartago, en el norte del Valle de Colombia, y logró llevar a sus 2 hijas a la universidad, pagarles la carrera. Hoy en día son grandes profesionales y realmente esta crisis hizo que esta persona se volviera más fuerte. Pero todo depende de cómo, de qué manera voy yo a enfrentar la crisis. Así que para ejemplificar el principio 90-10, hablemos de la tragedia del chocolate. Entonces, la situación es la siguiente. Hay un padre de familia sentado al comedor con su esposa y sus hijos. Sus hijos se están preparando para ir a la escuela y el padre de familia está un poco angustiado porque ese día a las 7 de la mañana tiene una presentación para su jefe y para toda la junta directiva de su empresa. En ese momento la niña por error voltea el chocolate y le salpica la camisa al señor. El señor se enfurece, se llena de ira, de rabia, le grita a la hija, le dice que es una tonta, que es una descuidada, una estúpida. Sube corriendo en ese momento a cambiarse la camisa lleno de ira. Cuando baja se da cuenta de que la niña por estar llorando no se dio cuenta que se le pasó el autobús que la llevaba a la escuela. Así que él decide llevar a su hija a la escuela. Por el camino se va gritando, se va tratándola mal, se va muy furioso. Como la escuela queda al lado contrario de la ciudad donde queda su empresa, para llegar a ella
tiene que aumentar la velocidad. Un policía de tránsito lo detiene, le pone una multa. Finalmente, después de tantas vueltas, llega muy tarde a su trabajo, solo para darse cuenta que había dejado en su casa la presentación, el computador con la presentación. Entonces, vemos cómo esta persona, por su reacción ante una simple situación, como es el hecho de que su hija regara la taza de chocolate, todo el día se le arruinó. Se ganó una multa de tránsito, se sintió angustiado y fuera de eso tuvo problemas en su empresa por no llegar con su presentación a tiempo. Pero miremos si esta persona pudo haber actuado de una manera diferente hasta esa situación. Entonces, devolvamos al tiempo. La hija llega, riega el chocolate, su papá se mancha la camisa. Supongamos que este papá, en vez de explotar de ira y maldecir la situación, le dice a su hija, hija, por favor, la próxima vez ten más cuidado. Sube a su habitación, se cambia la camisa, baja, termina de desayunar, le da un beso a su hija, quien se despide para subirse al autobús. Pues la persona, estando más calmada, pues se da cuenta que antes de subirse a su automóvil necesita recoger su computador portátil y llega a su empresa con la presentación. Así que mire, la situación es la misma. El 10% es el chocolate, que no podía evitar que esa situación sucediera. Es algo, simplemente ocurrió, una situación fortuita, un accidente. Pero el restante 90% del día iba a depender de cómo esta persona reaccionaba. Así que pensemos en eso en cada uno de nosotros, cómo reaccionamos ante las situaciones diarias. O a veces reaccionamos de tal manera o con tanta agresividad que lo que hacemos, en vez de mejorar una situación, es empeorarla. Entonces, ¿quién causó un mal día? El chocolate, la niña llorona, la esposa que puso el chocolate en el borde de la mesa, el policía que puso la multa de tránsito o el padre de familia. Por supuesto, todo este mal día, entre comillas, se generó por la reacción negativa del padre de familia. Este es el principio 90-10 y es el primero de las 9 claves de la felicidad que se da en la cátedra de la felicidad en Harvard. Y es decir, la felicidad depende de la manera como reaccionas ante las situaciones de la vida. Pasemos también al punto que tiene que ver con esto, y es aceptar la realidad. El sufrimiento sucede únicamente cuando rechazamos la realidad y queremos que las cosas sucedan según nuestras expectativas. La aceptación de lo que sucede en nuestra vida es una de las claves más directas para estar tranquilos, pero muchas veces rechazamos, tenemos expectativas y cuando las cosas no se dan según esas expectativas, entonces simplemente sufrimos. Pero aceptar la realidad no significa no hacer nada. Ante una situación determinada hay que evaluarla y cambiar lo que podemos cambiar. Simplemente en una situación dada, todo lo que podemos cambiar, cambiémoslo. Si estamos sin trabajo, pues salimos a buscar empleo, empezamos a entregar hojas de vida a través de páginas de internet, buscamos una solución. Pero hay cosas en la vida que simplemente no se pueden cambiar. Lo que no se puede cambiar, lo aceptamos y lo dejamos ir. Aceptación es igual a paz. Aceptar la realidad significa estar en paz con todo lo que sucede. La depresión, por su parte, ocurre cuando rechazamos la realidad. Cuando no aceptamos, por ejemplo, la muerte de un ser querido. Hoy en día estamos viendo con esta situación del COVID-19, muchas personas han visto perder han visto partir a sus seres queridos, y realmente lo más sensato que uno puede hacer es aceptar. Un duelo se procesa cuando aceptamos, porque lo primero que hay ante un duelo es la negación. Lo primero que queremos hacer es negar que esto está sucediendo. No podemos confundir la aceptación con la resignación, porque la aceptación es una actitud que proviene de una evaluación realista de las cosas que no se pueden cambiar. En cambio, la resignación es una actitud pasiva, es un conformismo ante una situación que sí se puede cambiar. Entonces, estoy hablando aquí de aceptación, no de resignación. La segunda clave de la felicidad que se enseña en la cátedra de Harvard
es la gratitud. La gratitud es la capacidad que tiene una persona para reconocer todas las bendiciones o todos los aspectos positivos que hay en su vida. La gratitud es una actitud que te ayuda a enfocarte en lo que tienes en vez de pensar en lo que te hace falta. Entonces, muchas veces nos dedicamos a renegar, a enfocarnos en lo negativo, en lo que nos falta, pero no nos enfocamos también en las cosas positivas. El ejercicio que les voy a plantear para que realicen en el día de hoy, por la noche, cuando lleguen a sus casas o el fin de semana, cuando tengan más tiempo, es escribir una carta de gratitud. Hacer una carta con una lista de todas las cosas que hay en su vida, incluso aquellas que dan por hecho. Hay cosas que damos por hecho y pensamos que no debemos agradecer por ellas. Por ejemplo, caminar, pero hay personas que no pueden caminar. Hay veces que damos por hecho el poder respirar, pero ¿cuántas personas en este momento están en una unidad de cuidados intensivos con dificultad para respirar? ¿Cuántas personas en la India en este momento no pueden respirar porque no hay suficiente oxígeno en los hospitales? Entonces, a veces simplemente darle gracias a la vida por poder respirar, eso empieza a cambiar nuestra actitud ante la vida, empieza a cambiar la forma de ver las cosas. La gratitud es una clave realmente muy importante, así que si queremos ser felices, saquemos 2 o 5 minutos al día para dar gracias por todas las cosas que tenemos y en vez de enfocarnos en las cosas que nos hacen falta, que es lo que hacemos la mayoría de las veces. La tercera clave de la felicidad en esta cátedra es el ejercicio físico. Haga ejercicio todos los días. Se ha podido establecer desde el punto de vista de la ciencia que 20 minutos de ejercicio al día equivalen a una dosis de Prozac o fluoxetina o a cualquier otro antidepresivo. Las personas que hacen ejercicio se dan cuenta que después del ejercicio físico se sienten más activos, con más energía, con más ganas de vivir, con más ganas de trabajar. Entonces, si estás triste, si estás deprimido, pues la invitación es a empezar el día con al menos 20 minutos de ejercicio. ¿Por qué el ejercicio físico tiene que ver con nuestra felicidad? Ocurre porque durante la actividad física el cerebro secreta un tipo de hormonas llamadas las endorfinas, que son opiáceos naturales que proporcionan una sensación de calma y de placer. Así que esto es muy importante y es un hábito saludable que podemos empezar a involucrar en este momento en nuestras vidas. Pero el ejercicio no tiene que ser necesariamente intenso ni en un gimnasio. Basta con una caminata al ritmo acelerado durante 20 o 30 minutos todos los días. Claro, la persona que esté en condiciones de hacer 40 minutos o una hora diaria de ejercicio, pues mucho mejor, pero también sin excedernos. ¿Cuál es la cuarta clave de la felicidad que se da en la cátedra de Harvard? El cuarto elemento que se enseña allí tiene que ver con la amistad. El cuarto punto se llama cultiva tus amistades. Según Andrés Aljure, que es un psicólogo colombiano, los amigos ayudan a que los individuos se desahoguen y al hacerlo se producen varias cosas. Se reducen las emociones negativas, el cerebro se estructura mejor porque entiende con más claridad la situación y además los amigos brindan consejo y apoyo. Entonces miremos que uno de los países con la gente más longeva del mundo es Francia. Por longeva me refiero a las personas que viven 90, 96, 100 años. Y hay un pueblito en el Mediterráneo que queda en las costas de Francia donde las personas son muy longevas. Se hizo una investigación allí para mirar a ver si era la alimentación. Se encontraron que la gente toma mucho vino. Se encontró pues la dieta mediterránea, que se conoce sus beneficios, pero también en otras ciudades cerca del Mediterráneo habían estos mismos factores. Y sin embargo las personas no tenían esa tasa de longevidad. Y una de las cosas que se encontró es que la mayoría de la gente de este pueblo, un pueblo de pensionados, se reunían por la noche a compartir historias, a hablar, a comunicarse entre ellos, a compartir una copa de vino. Y se dieron cuenta que uno de los factores realmente que tiene incidencia sobre la longevidad de estas personas es
la amistad, la capacidad de hacer amigos. Si somos las personas que son muy solitarias, que no se reúnen con nadie, tienden a morir primero. Por ejemplo, entre las personas casadas y las solteras, muy contrario a lo que muchos puedan pensar, las personas solteras tienden a morir primero que las personas casadas. El hecho de tener una esposa, de tener una pareja, de tener un esposo, de tener a alguien, eh, nos da un soporte en la vida, una sensación de estar acompañados. Así que la soledad no es buena consejera. De verdad que qué importante es que podamos estar rodeados de las personas adecuadas. La quinta clave de la felicidad es el sentido de propósito, tener un sentido de propósito en nuestras vidas. La evidencia científica muestra que tener una meta, un proyecto, un sueño que le dé sentido a la vida redunda en bienestar porque funciona como un motor interno que sirve para sobrellevar los obstáculos. Es por eso que uno de los factores que hace que la gente se suicide es el hecho de no tener un propósito en la vida, de no tener un sentido en su existencia. Por eso es importante que todos los días que nos levantemos con un motivo para vivir, por un motivo para existir. También es fundamental que las personas que ya se pensionan, que ya su vida laboral se ha terminado, desarrollen nuevamente, replanteen su proyecto de vida y miren ya ahora como pensionados de qué manera pueden realizar alguna actividad a través de la cual se sientan contentos, puedan experimentar un bienestar realizando algo. La sexta clave de la felicidad, de acuerdo a lo que enseñan en la cátedra de la Universidad de Harvard, es simplifique. Hay que hacer que la vida sea más sencilla. Una vida complicada, una vida enredada, simplemente hace que seamos muy infelices. ¿Qué recomiendan los expertos para tener una vida sencilla? En primer lugar, no agendar más actividades de las que se puede hacer. Cuando cargamos nuestra agenda de actividades, nos vamos a sentir estresados y recuerden que cuando tenemos un exceso de estrés, pues se libera la hormona cortisol, que tiene que ver con el envejecimiento, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la enfermedad cardíaca. Otra cosa que recomiendan muchos los expertos es no vivir muy lejos del trabajo. Las personas que viven eh, muy lejos del lugar donde trabajan y que tienen que dedicarle 1 o 2 horas diarias de ida o 1 o 2 horas diarias de regreso, pues ahí se está perdiendo una cantidad de tiempo maravilloso que se podría compartir con los hijos, con la familia, tratar en lo posible de estar cerca de nuestro lugar de trabajo. Otra cosa es no quedarnos rumiando con los problemas, no quedarnos rumiando con las dificultades. Este sexto punto de simplifique tiene que ver con ser más prácticos. No hagamos nuestra vida tan compleja, tan enredada, sino hagamos que las cosas sean más sencillas de llevar. Y esto tiene también que ver con nuestra dieta, con nuestra alimentación. Por ejemplo, en mi caso, hay personas que yo trabajo en un municipio, en una ciudad que queda diferente al lugar donde vivo, aproximadamente a media hora de camino, y yo llevo mi alimentación para no tener que estar pensando en salir a mediodía, tener que desplazarme a buscar dónde me voy a alimentar, pues simplemente llevo mi alimento y esto me simplifica mucho tiempo, me queda más tiempo, más espacio de tiempo para descansar. Entonces, hagamos que nuestra vida sea mucho más sencilla. La tercera clave de la felicidad es la meditación. Esta práctica milenaria reduce el estrés negativo, relaja, genera paz interior y da energía al cuerpo y a la mente para capotear las situaciones diarias. Cuando hablo de meditación, yo no los estoy invitando acá a practicar ningún tipo de religión oriental, ni budismo, ni hinduismo, no. Estoy hablando de la meditación desde el punto de vista científico. Hoy en día en la psicología, en el enfoque cognitivo-conductual, hay una técnica que se llama mindfulness, que significa conciencia plena, y que le enseña a las personas a meditar, pero no estoy hablando de mantra ni de nada extraño, sino en algo muy sencillo que es meditar en la respiración, hacerse consciente de la respiración.
Yo quiero que lo hagamos aquí y ahora, en este preciso momento, para que veamos de qué se trata. Entonces les voy a pedir que ahí donde estamos en nuestro asiento nos pongamos cómodos, con la columna recta, que aflojemos un poquito los hombros y vamos a hacer lo siguiente. Te invito a tomar conciencia del aire que entra por la nariz, llena los pulmones y vuelve a salir. Simplemente sentir el aire desde que entra y sale. Respira de una forma totalmente natural, espontánea. Lo único que te estoy pidiendo es que hagas conciencia del acto de respirar. Es que hagas conciencia del aire que entra y sale. Como se darán cuenta, la mayoría de las personas al hacer este ejercicio tan sencillo, se genera como una sensación de paz, de tranquilidad, de relajación. Y es porque al enfocarnos en la respiración, nos enfocamos en el presente, en el aquí y en el ahora. Y cuando esto sucede, los científicos han podido descubrir a través de tags cerebrales y de mucha investigación que se ha hecho que el cerebro empieza a liberar endorfinas también, las ondas cerebrales adquieren una cualidad que hace que estemos más tranquilos, más relajados, se presentan las ondas alfa y es una práctica muy sencilla. Entonces podemos dedicar 5 o 10 minutos diarios simplemente a sentarnos en nuestra cama cuando nos levantamos, columna recta, y enfocarnos en sentir nuestra respiración, lo cual hará que el resto del día estemos más tranquilos y relajados. El octavo punto de la cátedra de la felicidad que se da en Harvard es permitirse ser humano. Esto es muy importante. Recordemos que todas las emociones humanas, tanto las que llamamos positivas y negativas, que son etiquetas que usamos como si fueran buenas o malas, no, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente están allí. La ira, la tristeza, todas estas emociones tienen un propósito, todas estas emociones forman parte de lo que somos como humanos, por eso vienen en nuestro paquete de ADN cuando nacemos. Así que permítase sentir las emociones, permítase experimentar la tristeza, de ese permiso de estar triste. Yo trabajo mucho con pacientes que padecen de ansiedad. Yo les digo, cuando llegue la ansiedad, simplemente dígale bienvenida. Te doy permiso de estar en mi cuerpo y me doy permiso a mí mismo de sentirse. Haga las paces con sus emociones. Cuando llegue la tristeza, permítase llorar, si eso es lo que su cuerpo necesita. Pero una de las causas de la infelicidad, una de las causas del sufrimiento es luchar y luchar y luchar con nuestras emociones. Eso es como vivir en guerra contra nosotros mismos. Entonces, abracemos nuestras emociones, aceptémoslas, acojámoslas, dejémoslas estar ahí. Incluso la ira. Experimenten que cuando sientan mucha ira, mucha rabia y respiran tranquilamente, haciéndose inconscientes de la ira, dejándola estar ahí, simplemente con hacer esto, empiezan a sentir una mayor calma, una mayor tranquilidad, la cual les va a permitir actuar de una manera mucho más equilibrada. Es importante ser compasivo con ustedes mismos, aceptar sus debilidades y sus fortalezas y no juzgarse más de la cuenta cuando hay fracaso. No podemos ponernos encima esa necesidad imperiosa de ser perfectos. Nadie es perfecto, la perfección no es algo que forme parte del ser humano. Recuerden que en el universo el caos es algo que forma parte de ese orden cósmico que los científicos, los astrofísicos denominan la entropía, y es que la perfección no se alcanza nunca. Simplemente aprendamos a fluir con las situaciones, con lo que ocurre, y aprendamos a tener compasión con nosotros mismos también cuando nos equivocamos y a estar dispuestos así a aprender de nuestros errores.
Errar no es malo, si se ve como una oportunidad, como aprender. De todos los errores podemos aprender. Dice Andrés Aljure que las personas más infelices son las que pretenden que todo les salga perfecto. Es lo que llamamos en el argot popular como los psicorrígidos. Así que empezamos a soltarnos, a relajarnos un poco más. Y finalmente, la novena clave de la felicidad que se enseña en Harvard es vuélvase un caucho. ¿Qué quiere decir esto? Estamos hablando de resiliencia. La resiliencia es una palabra nueva, es una palabra que ha sido introducida en las últimas décadas por los psicólogos y se asocia a la habilidad que tiene un resorte para volver a su estado natural. Así que resiliencia en el caso de los humanos significa tener la elasticidad suficiente para ser impactado por un trauma, pero al mismo tiempo poder recuperarse. Resiliencia es la capacidad de caernos y levantarnos nuevamente. Muchas personas ante una caída no se vuelven a levantar. Es decir, es la persona que lo intentó una, lo intentó dos veces y fracasó y ya no se vuelve a levantar. La resiliencia es la capacidad de levantarnos nuevamente, de volver a intentarlos, de tratar de salir adelante nuevamente. Es una capacidad hermosa que se observa mucho en los niños, pero a medida que crecemos, pues nos vamos como volviendo más negativos, más pesimistas, y entonces dejamos de ser resiliencia. Esta palabra resiliencia también se relaciona con crecimiento postraumático, lo que implica seguir caminando más fortalecidos después de una situación difícil, después de una pérdida. Es aprender de nuestras caídas, aprender de las dificultades y volver a levantarnos. Aquí es muy importante saber que las situaciones que ocurren en nuestra vida o a través de esas situaciones podemos aprender muchísimas cosas, podemos aprender muchas lecciones que pueden ser valiosas para nuestras vidas. Así que estas son las 9 claves o los 9 factores de la felicidad que se enseñan en la cátedra de la felicidad de Harvard. Son muy sencillos, pero a veces difíciles de practicar. No porque sean difíciles y sencillos, sino realmente porque muchas veces no queremos o tenemos una forma de pensar ya estereotipada, ya estamos como programados. Así que lo que esto implica es cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma de ver las cosas y empezar a ensayar nuevas maneras de enfrentarnos a las situaciones de la vida.